ustedes sean patólogos, porque esa no es la idea, pero por lo menos la idea de la práctica en patología especial es de que ustedes, en primer lugar, sepan reconocer, digamos, por lo menos macroscópicamente, estructuras. Porque el día que ustedes salgan de acá y se vayan a Chumbivilcas, a otro sitio, donde no hay patólogo, o por lo menos van a trabajar en un centro de salud, lo mínimo que tienen que saber reconocer algunas estructuras. Por ejemplo, a veces cuando ya trabajamos en el Ministerio Público, habían médicos ya titulados, todo, llamando todo un ratito, que bajábamos nosotros para ver, acá hay un tumor que era un mioma, ¿no? Un mioma. Entonces, eso ustedes tienen que conocerlo al derecho al revés. Ya. Había otro, estaban haciendo una necrosis, cortaban un pulmón, todo un ratito, acá hay tumores, ¿no? Ustedes tienen que reconocer, porque supongo que ya deben haber visto tuberculosis, ¿no? O sea, los granulomas de tipo tuberculosis, eso macroscópicamente uno lo puede reconocer, a diferencia de una metástasis, ¿no? Porque en pulmón, por ejemplo, hay metástasis. Entonces, por ejemplo, un fibroadenoma mamario, ¿no? Igual, se pueden reconocer, o sea, se pueden hacer diagnósticos macroscópicos siempre y cuando uno conozca, por lo menos, o sepa reconocer, por ejemplo, el tamaño, el color, la forma y la consistencia. Entonces, todos los tumores o todas las neoplasias, en general, malignas o benignas, tienen 4 características mínimas. 1, el tamaño. 2, el color. 3, la consistencia, ¿no? O sea, la consistencia, si es fibroelástico, es indurado, es friable, es renitente, o sea, todo eso, ¿no? Y 4, la superficie, ¿no? Cuando hablo de superficie puede ser la parte externa o la superficie del corte. Entonces, esas 4 características macroscópicas ustedes tienen que saber reconocer. Entonces, por ejemplo, un seminoma, ¿no? Por poneros un ejemplo. El seminoma macroscópicamente es identificable, pero siempre y cuando ustedes sepan reconocer estructuras del testículo normales, ¿no? Porque muchas veces el epididimo lo confunden con tumor, ¿no? Entonces, esas cosas ya uno tiene que más o menos manejarlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la práctica en sí, ¿no? 1, que por lo menos ustedes manejen algunos criterios macroscópicos de diferentes tumores en sí. Y en segundo lugar, reconocer por lo menos 4 características microscópicas de cada una de estas patologías que puedan ustedes permitir hacer un diagnóstico. Por ejemplo, así como ustedes en clínica van a decir para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de un paciente con tuberculosis. Entonces, ustedes tienen que saber por lo menos algunas características o signos y síntomas de una tuberculosis. Entonces, en función de esos signos y síntomas, ustedes plantean un diagnóstico. En patología es igual, ¿no? En función a criterios primarios y secundarios de cada patología se plantea un diagnóstico. Entonces, eso es lo que por lo menos ustedes tienen que hacer. Yo saldría tranquilo de la práctica, siempre y cuando ustedes sepan por lo menos identificar en cada una de estas láminas 4 criterios microscópicos primarios, 4 nada más. Puedo sacar acá 8, 9, 10, 14, pero 4 nada más. Le estoy viendo lo mínimo, como estudiante de tercer año, ¿no? Segundo año, cuarto, tercer año, ya, pues están tiburones, ya manejan, supongo, anatomía al 100%, ¿no? Histología, fisiología también. Entonces, ahora, cada alumno que a estas alturas me dice que no sabe reconocer epitelios, ya está muerto, por lo menos acá en esta rotación. Entonces, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, saber reconocer, porque en patología ustedes van a ver la parte, digamos, enferma, no van a ver la parte, pues, normal, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ahora, bueno, hay algunas láminas que sí tienen una parte, entre comillas, conservada, y el resto, y ya la parte patológica, ¿sí, no? Entonces, en función a eso, o sea, la idea es que ustedes cuando vengan a la práctica vengan leyendo algo de macroscopía. Por ejemplo, esófago de Barrett, la primera lámina, ¿no? La primera lámina que corresponde. Hay unos le llaman pues enfermedad de Barrett o mucosa de Barrett. Bueno, la cuestión es, como esa estructura esofágica, se habla de esófago de Barrett, o enfermedad de Barrett, que puede ser en cualquier zona, básicamente el esófago, o cualquier otra estructura que tenga un epitelio estratificado. Entonces, macroscópicamente tiene características, sí, el esófago de Barrett tiene características macroscópicas, sí, ¿no? Y segundo, ¿tiene características microscópicas? Sí. Entonces nosotros vamos a repasar 4. Ahora, antes de entrar digamos, a hablar de cada esta patología, por lo menos tenemos que tener una idea, un criterio de qué es, ¿no? Por lo menos si es una patología pues infecciosa, inflamatoria,
degenerativa, es una neoplasia, qué tipo de neoplasia maligna, por lo menos eso es lo que ustedes tienen que tener una idea. Entonces, en base a eso, va a haber Calderón, la primera, ya, guarden todo eso, no quiero ver a nadie que esté mirando, que porque ya se terminó la hora de leer, ya, eso, la lectura es en su casa. La primera lámina corresponde, ¿qué es? Ya, la mucosa, digamos, el órgano, el tejido es esófago, ¿está bien? Ya, ¿qué más? ¿El diagnóstico histopatológico? Claro, cuando yo hablo de diagnóstico histopatológico, ya ustedes tienen que empezar a hablar con criterio. Cada uno de estos que están en su guía, ese es un diagnóstico histopatológico, ¿no? Entonces, eso es. El diagnóstico histopatológico es esófago Barrett, ¿está bien? O mucosa de Barrett o enfermedad de Barrett. ¿Qué es el esófago Barrett? Es un tipo de metaplasia en donde se va a ver una... Es un tipo de metaplasia. Es una metaplasia, o sea, va a haber una... ¿Pero qué es? ¿Una enfermedad degenerativa, una enfermedad inflamatoria, infecciosa, neoplásica? ¿Qué es? Una enfermedad... Porque las enfermedades, bueno, a estas alturas, pues yo digo, ustedes están en tercer año, ya pasaron todo eso, entonces a estas alturas ustedes tienen que decirme, sí, ¿saben qué, doctor? El esófago Barrett es una enfermedad, es una neoplasia maligna, por ponerte un ejemplo. Entonces ya descarto todo lo que es la patología infecciosa, descarto todo lo que es la patología de neoplasias benignas y me centro en la maligna. Entonces ya te estás ubicando. En los conversatorios también tienen que ubicarse así. Por eso es que eso. ¿Qué es el esófago Barrett? Es una inflamación crónica. Ya. Es un proceso inflamatorio de tipo crónico. ¿Está bien? Producto de una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ya. En donde se va a dar una metaplasia de tipo epitelio escamoso a epitelio cilíndrico o también epitelio intestinal. Ya. Macroscópicamente se va a poder observar cambio de color de la mucosa. Por ejemplo, cuando es esófago de Barrett se va a ver que sobre la unión gastroesofágica vamos a notar un epitelio rojo pardo, rojiza la mucosa, en comparación del epitelio sano que va a ser rosado pálido, el esófago sano. Se va a diagnosticar por endoscopía y biopsia. Y como antecedente siempre lo más frecuente, ¿no? Como antecedente son personas que tienen reflujo gástrico. Reflujo gástrico. Tienen más probabilidades, inclusive 40% más probabilidades de desarrollar esófago de Barrett. Ahora en la histología microscópica. Ya, te dimos un ratito. Padre Cabrera, no ha venido, ¿no? Bustamante. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Es una enfermedad tipo inflamatoria crónica, estoy de acuerdo con él. Y donde se puede apreciar a nivel microscópico úlceras, también un cambio en la mucosa, un cambio de color en la mucosa también. Ya. Es una metaplasia. Microscópicamente, ¿qué es? Es un cambio de epitelio, plano, a un epitelio puede ser gástrico o tal vez intestinal. Ya. Y también se observa Ya, miren, ojo, son biopsias de esófago de Barrett, de esófago, ¿no? Nosotros sabemos que histológicamente no quieren traer esto, pero la manera como tienen que describir las alteraciones microscópicas son las siguientes. El esófago tiene tres estructuras, ¿no? O sea, el epitelio esofágico, ¿sí? Tiene un epitelio, tiene una membrana basal y tiene un estroma. ¿Está bien? Ya. ¿Qué pasa en el epitelio, en el esófago Barrett? ¿Qué pasa en la membrana basal? ¿Y qué pasa en el estroma? ¿Qué van a encontrar ahí? Histología, ¿no? ¿Recuerdan histología, no? El esófago, habla del esófago, de la mucosa esofágica. Tiene un epitelio, ¿sí o no? Bueno, ya no voy a entrar a qué tipo de epitelio, ustedes ya lo saben. Tiene una membrana basal, ¿sí? Y tiene un estroma. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hablo de esofagitis crónica, por ejemplo, o esofagitis de reflujo, o esófago Barrett, ¿no? O un carcinoma in situ, un carcinoma infiltrante, para yo diferenciar qué es lo que pasa, o sea, qué alteraciones microscópicas tengo que señalar, qué es lo que pasa en el epitelio, qué es lo que pasa en la membrana basal y qué es lo que pasa en el estroma. ¿Qué alteraciones hay en el epitelio esofágico? En el esófago Barrett. En el epitelio se observa displasia de las células epiteliales. Ya. Como dije, también se observa un cambio de epitelio, una metaplasia. O sea, primero en el epitelio, ¿no? Hay áreas de displasia, ¿sí o no? ¿Qué tipo de displasia?
Te ayudo. Hay una epitelia, una displasia de bajo grado en una primera etapa por la presencia de células coilocíticas. O sea, el epitelio estratificado, porque es un epitelio estratificado, ¿no? Por todos los elementos pues, etiológicos que van a originar el epitelio esofágico, van a producir una displasia de bajo grado en una primera etapa, pero si esto va digamos, exacerbándose, esa displasia de bajo grado puede ser una displasia de alto grado. Y esa displasia de alto grado, si continúa, puede romper la membrana basal y puede ya no ser un esófago de Barrett, sino un carcinoma infiltrante, un carcinoma epidermoide infiltrante. Por eso es de que en el esófago de Barrett también se considera que es una lesión preneoplásica. ¿Sí? Es una lesión preneoplásica. Pues cuando te preguntaba, ¿estás de acuerdo? O sea, no necesariamente, sí es un proceso inflamatorio, etcétera, etcétera, pero cuando ya ustedes vean un informe anatopatológico donde digan esófago de Barrett, ustedes al paciente no van a decir, no se preocupe, vaya nomás, no hay problema. Porque ese paciente a los 6 meses o a los 8 meses puede venir con un carcinoma in situ. Entonces, eso hay que saberlo. Muy a la par de que el esófago Barrett es un proceso inflamatorio de tipo crónico, etcétera, se considera fundamentalmente una lesión preneoplásica. Entonces, eso tienen que ustedes saberlo, ¿no? Entonces, y como es una lesión preneoplásica, entonces va a tener alteraciones en el epitelio propiamente dicho. Y la primera alteración es la presencia de áreas de displasia de bajo grado, asociadas a coilocitosis. Ustedes van a ver ahí el epitelio, unas células con núcleos blancos, con un halo, ¿no? Y un núcleo central, que son los coilocitos. Eso a mí, cuando yo veo coilocitos en un epitelio estratificado, para mí es una displasia de bajo grado asociada a coilocitosis. Primer criterio microscópico en esófago Barrett, ¿no? Presencia de displasia en una primera etapa de bajo grado asociada a coilocitosis. Segundo, la membrana basal, ¿qué pasa? ¿Está alterada? ¿No está alterada? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Se observa infiltración de células. No, ¿qué pasa con la membrana basal? ¿Está alterada? ¿Está conservada? Porque eso me va a permitir a mí determinar, ¿no? Si es una displasia, es un carcinoma in situ o un infiltrante, ¿no? Eso es lo que me va a permitir. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que si es una displasia, yo creo que no está alterado. Claro, la membrana basal está conservada. ¿Está bien? La membrana basal está conservada. En segundo criterio. Tercero, ya nos vamos al estroma, propiamente dicho. ¿Qué hay en el estroma? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Te dan cuenta cómo tienen que analizar las láminas, no? O sea, estructura por estructura. Ahí está, ya, yo junto A más B más C más D, mi diagnóstico es tal cosa. ¿Qué voy a encontrar ahí? Padre, ¿quién sigue? Tú eres Bustamante, ¿no? Sí. Bernal, ¿quién? ¿Vino? ¿Ha venido? Ah, no ha venido. Benítez. A ver, Benítez, ¿qué hay en el estroma? ¿Qué encontramos? Ya hemos dicho que hay en el epitelio, que hay en la membrana basal, que hay en el estroma. A ver, ¿qué sigue? Barrón. No, Barrón, ¿eh? El estroma se refiere a los vasos a la mucosa. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es el estroma? En el esófago. Mejora la mucosa más los vasos. Mejora la mucosa más los vasos. Eso sería el estroma. Está refiriendo al estroma. Histológicamente, ¿cuál es el estroma en un epitelio? En esófago. Todo lo que está por debajo de la membrana basal es estroma. Todo lo que está por abajo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. ¿Qué hay por debajo del estroma? Y ese es clave, por si acaso, ese es clave y típico para decir yo, porque yo puedo decir que es una esofagitis por reflujo. Puede ser una esofagitis crónica reagudizada. Pero el esófago Barrett tiene una característica peculiar, ¿no? Yo pongo la lámina y ¡pum! De frente hago el diagnóstico, porque hay una característica peculiar ahí. Padre, que sí, bueno.
Astuvilca. Hay un proceso inflamatorio tipo crónico. Se van a encontrar células plasmáticas en la lámina propia o agregado en el folio. Puede ser criterio secundario. ¿Qué más? A ver. Aquino. ¿Qué hay? ¿Qué más? Apasa. Y es clave, no sé. Ojo, delegado, porque yo les advierto, en la guía no dice nada, por acaso. No dice nada. Al contrario, los confunde. Entonces, ¿qué tiene que chapar? Libro, pues, ¿no? Mínimo. ¿No? O sea, quieren venir de lo más fácil a lo difícil, el Pardo, pues, ¿no? De ahí agarran el Robbins y algún Atlas, pues tienen que agarrar, porque si no. A ver. Apasa. Nada. Andía, nada. Color, Amoretti, nada. Ambrosio, delegado, salva tu mesa, delegado, para ver. Álvarez. Tibia un poco. En el esófago, en el estroma, normalmente, ¿qué hay? ¿Se dan cuenta que es importante histología? Bueno, aparte de los vasos, aparte, ¿no? ¿Qué hay ahí en el estroma? Ya olvídense, no se acuerdan de estroma, ya pues. Este es el epitelio, ¿está bien? Estratificado, ¿no? ¿Está bien? ¿Se acuerdan, no? Ya, esta es la membrana basal. Y lo de abajo, ¿qué es esto? Este es el estroma. Ya, ¿qué hay acá? Normalmente es un esófago. Ustedes cuando hablan, ¿ah? ¿Qué hay acá que me dice este es esófago Barré? Tan graves, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenía el puntero? Ya, si no me dicen eso, ya, pues. ¿Han quedado con el peso de algo? Glándulas. Estructuras glandulares. Pero ¿qué pasa en el esófago de Garrett? Escuchen, ¿eh? En el esófago de Garrett, esas estructuras glandulares, para yo decir este es esófago de Garrett, ustedes se acuerdan, supongo que se acuerdan, ¿no? Porque ya son expertos, pues el tercer año en medicina van a ser médicos y ahí no saben, ¿no? Ustedes han visto colon, mucosa colónica. Las glándulas del colon son diferentes a las glándulas gástricas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque las glándulas del colon tienen unas estructuras celulares medias mucoides, ¿sí? Eso se llama metaplasia de tipo colónica. Entonces, cuando yo veo en el esófago, una biopsia de esófago, con todas las características que había dicho, un epitelio estratificado con coilocitosis, una membrana basal conservada, y acá veo glándulas con una metaplasia de tipo colónica, o sea, presencia de eso que no debe haber ahí, yo puedo, más el componente inflamatorio, más la neovascularización, etcétera, etcétera,
yo a este tipo de estructura lo catalogo, lo diagnostico como un esófago de Barrett. Entonces, esta mucosa colónica o metaplasia tipo colónica tiene que estar presente para poder yo decir esto es esófago de Barrett. Si no está ahí, si no veo esas glándulas, entonces yo puedo decir que es una esofagitis por reflujo, siempre y cuando el componente inflamatorio trepe del estroma al epitelio. Puedo decir una esofagitis crónica normal cuando ya no trepa, sino el componente inflamatorio está por debajo de la membrana basal. Entonces hay, digamos, criterios microscópicos que a mí me permiten hacer ese diagnóstico. Y eso es lo que hay ahí. Lógicamente son biopsias, vamos a ver acá, conocer el epitelio estratificado, que está conservada la membrana, y van a ver algunas biopsias donde voy a encontrar metaplasia de tipo colónico, o sea, glándulas en el estroma con esas características. Entonces, un epitelio estratificado con displasia de bajo grado, presencia de coilocitos, membrana basal conservada, a nivel de estroma, metaplasia de tipo colónica y componente inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Con presencia de hipervascularidad en el estroma, diagnóstico, esófago de Barrett. ¿Está claro? En el examen yo les voy a poner algo así. Entonces, les voy a poner, ¿qué es lo que señala el puntero? Le pongo una glándula colónica. Entonces, claro, que no va a ser tan malo que va a poner solamente la glándula, o sea, ustedes tienen que reconocer toda la estructura. Entonces, si ven un pedacito de epitelio estratificado, que les voy a poner, pero tienen por eso leer, ven una membrana basal conservada y esas glándulas, ni modo que me van a decir que es otra cosa, esófago de Barrett. Entonces, ¿qué es lo que señala el puntero? Glándula colónica. Diagnóstico etiopatológico, esófago de Barrett. Diagnóstico etiopatogénico, reflujo gastroesofágico. Señala 4 criterios: displasia leve con coilocitosis, membrana basal conservada, glándulas colónicas de tipo colónica y componente inflamatorio. ¿Cuándo se demoran por escribir eso? 30 segundos. Yo les voy a dar 1 minuto para que lean su esto. ¿Está bien? Bien, eso es lo que van a ver ustedes en la lámina. Entonces, esófago de Barrett, ojo, conclusión. Es una enfermedad de tipo inflamatoria que se considera una lesión preneoplásica, que macroscópicamente tiene esas características que ya ustedes han señalado, y microscópicamente también tenemos que reconocer esas cuatro características. Yo puedo entrar a hablar algunos otros criterios, pero no quiero variarlos, porque ustedes no van a ser patólogos. Ustedes tienen que por lo menos mínimo 4 criterios, ¿no? Entonces, ¿está claro? ¿Sí? Perfecto. Esa es la primera lámina. La segunda lámina, para ver Álvarez, la segunda lámina. Pero ya no lean. Ustedes. Miren, si ustedes están leyendo y no captan lo que les digo, pues cuando vayan allá van a estar perdidos. Mejor capten bien esos 4 criterios y después los buscan, los repasan y punto. La segunda lámina. Ya. Presten atención, ¿ya? ¿Qué es la metaplasia intestinal? Es un cambio pero de tipo anormal. En este caso es en el estómago. Ya ustedes tienen que hablar con propiedad, ya. Por si acaso ustedes ya han llevado el curso de patología general y tienen que hablar con propiedad. Cuando yo les digo, ¿qué es una metaplasia? La primera clase de patología general, ¿no? Adaptación celular, ¿sí? Cuando uno habla de adaptación celular, ¿qué habla? Pues, de hiperplasia, metaplasia, etc. Cuando digo, ¿qué es metaplasia intestinal? La metaplasia intestinal es un proceso de adaptación celular que se caracteriza por A, B, C, D y Z, y ahí metes tu rollo. ¿Ah, bueno? ¿Ya? Entonces la metaplasia intestinal es un proceso de adaptación celular que se caracteriza por qué. ¿Es una lesión benigna, maligna? ¿Qué es? Bueno, en el caso de la metaplasia intestinal va a ser un cambio, pero en el tipo de epitelio. El tipo de epitelio de la mucosa va a cambiar del típico epitelio gástrico a un cambio al epitelio intestinal. En cuanto a la microscopía, se podría decir que va a haber en algunas ocasiones aparición de vellosidades intestinales por este mismo cambio de mucosa. Y por eso se va a llamar metaplasia intestinal completa, porque se va a aparecer. O sea, ¿cuántos tipos de metaplasia hay? Un poco para entrar. ¿Ya? Completas, en el caso de la intestinal,
Bueno, en metaplasia ya sabemos básicamente que es un proceso de activación celular en la cual pues la mucosa, en este caso puede ser gástrica o intestinal, básicamente la gástrica, ¿no? Por X razón, presencia de Helicobacter pylori, presencia de gastritis crónicas a repetición, algún otro agente patógeno presente ahí, la mucosa gástrica trata de defenderse, ¿no?, frente a la noxa. Y una forma de defenderse es prácticamente tratando de adaptarse celularmente, ¿no? Entonces, va a depender mucho del agente patógeno, ¿no? Pero casi siempre se conocen dos tipos de metaplasia, ¿no? La metaplasia intestinal de tipo completa, ¿no?, y la metaplasia de tipo intestinal incompleta. La incompleta es la tipo colónica, ¿no?, colónica, básicamente. O sea, ojo, incompleta es de tipo colónica. Cuando yo hablo de metaplasia de tipo incompleta colónica, vamos a ver esas células de medias mucoides, etcétera, etcétera, ¿no? Y la metaplasia intestinal de tipo completa es ya la intestinal propiamente dicha, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí. Casi siempre, ¿en dónde se presenta eso? Casi siempre cuando en la mucosa gástrica está presente el Helicobacter pylori. Ya supongo que en la práctica anterior, en la reunión anterior, ya saben, ya han reconocido el Helicobacter pylori, ¿no?, que es un agente patógeno que produce gastritis. Y, ojo, es importante diagnosticar el tipo de metaplasia, porque si, por ejemplo, alguno de ustedes, un familiar de ustedes, se hace una biopsia gástrica, ¿no?, por X razón, ¿no?, se hace una biopsia gástrica, el resultado, o sea, el informe anatomopatológico de la biopsia gástrica tiene que tener varios criterios, varias informaciones, ¿no? Y una de las informaciones principales es si hay o no hay metaplasia. Y si hay metaplasia, ¿qué tipo de metaplasia? Porque, por ejemplo, ustedes también, ¿no?, porque ustedes a partir de ahora ya ustedes saben sus familiares, Ariana, ¿no? Ariana, mira, me sacó una biopsia gástrica, dime, ¿tengo cáncer o no tengo cáncer? No sé qué pasa, sí, pero ¿y qué es esto metaplasia? No, sí, yo sé, pero, o sea, ustedes ya tienen con propiedad hablar, ¿sí o no? Entonces, no, ¿sabes qué? No tienes nada, ¿no? Y ahí dice metaplasia intestinal de tipo colónica 60%. Esa persona en la cual en el diagnóstico anatomopatológico dice metaplasia intestinal colónica o incompleta, ustedes saben que la metaplasia intestinal tipo colónica o incompleta se considera una lesión premaligna. Entonces, aquella persona en la cual se hace una biopsia gástrica y tiene gastritis crónica, superficial activa, moderada, ¿no?, hay daño glandular multifocal, metaplasia intestinal tipo colónica 10%, o 20%, o 40%, o 80%, cuanto más porcentaje tiene de presencia de metaplasia tipo colónica, la posibilidad de que en algún momento haga un adenocarcinoma es altísima. Entonces, para eso hay tratamiento. Entonces, ahí está su resultado. Helicobacter pylori 3 cruces. O sea, no hay problema. Ustedes ya tienen que interpretar. Ya saben pues, que el Helicobacter pylori se considera un agente patógeno que de una u otra manera pues, está relacionado con la presencia de cáncer gástrico. Entonces, todas esas cositas ya ustedes tienen que ir manejándolas, ¿no? Porque si no, ya ustedes al próximo año creo que van a clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Tener en consideración que la metaplasia tipo colónica se considera una lesión premaligna y hay que saberla reconocer. ¿Cómo la reconocen? Ya hemos señalado básicamente la presencia de estructuras de glándulas con células mucoides en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, básicamente metaplasia. Para ver, la siguiente, para ver, ¿quién sigue? Para ver, tú, Álvarez, tú, ¿no? Alba Curo, la siguiente lámina. No leas, pero ya tienes que venir ya, ni te acuerdas de la lámina. Es un proceso inflamatorio que afecta. ¿Qué es? Diagnóstico. Enfermedad. Claro, enfermedad Crohn, ya. Realmente afecta al pilo terminal y al colon. Lo que se observa en este caso es un substrato inflamatorio crónico en la mucosa. Generalmente son neutrófilos que se observan en gran cantidad en esta zona. Ya, pero ya te fuiste de frente a la microscopía.
Ya, bueno, estamos de acuerdo que la enfermedad de Crohn es una enfermedad, es un proceso inflamatorio, ¿no? De tipo crónico, ¿no? Persistente, de larga data, etcétera, etcétera, ¿no? Que se caracteriza por que se presenta ¿dónde? Básicamente en el intestino, ¿no? ¿En qué parte del intestino? Casi siempre. En el hilo terminal o en el intestino grueso, en el colon. Entonces, ¿por qué tienen que saber eso? Porque de frente ya ustedes más o menos cuando ya entren a clínica, ¿no? Ya van a tener que saber interpretar un poco algunas radiografías, etcétera, etcétera. Entonces ya ustedes pueden, es el hilo terminal, ¿no? Pero si no saben anatomía, ya pucha, que se van a marear. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, y se caracteriza básicamente, generalmente la enfermedad de Crohn, ¿en quiénes se da? Las mujeres. ¿En quiénes se da? En hombres y mujeres, ¿no? Pero básicamente la relación, hay más predominio en las mujeres, 1.2 creo que en relación a 1, ¿no? Ya. ¿Cómo se caracteriza más o menos macroscópicamente? Son varias. Es como la colitis, ¿no? Se diferencia de la colitis ulcerativa. Ya. Porque está abarcado por zonas, o sea, digamos que no, las lesiones se ven en zonas focalizadas, por manchadas, predicen, y se observan zonas largas que están afectadas en el intestino, como bandas, y bueno, básicamente esa sería la diferencia. Macroscópicamente, claro. O sea, hay una atrofia, una hipertrofia, una atrofia básicamente de la mucosa intestinal, ¿no? Pero a diferencia de la colitis ulcerativa, acá son como especie de banda, ¿no? Extractos, ¿no? Zonas. En cambio, en la colitis ulcerativa, bueno, tú ves la disposición es diferente en sí, ¿no? Ahora, microscópicamente. El infiltrado inflamatorio crónico, pero que afecta a la submucosa. Ya. Ahí, o sea, hay una alteración de la mucosa, de la submucosa y de la muscular y de la serosa, ¿no? Pero a nivel de mucosa y submucosa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿está bien? Presencia de linfocitos, ¿y qué más? Van a haber polimorfos nucleares, hay células plasmáticas, va a haber algunos histiocitos, ¿qué más? Ya, escuchen, no vean, ya eso ya. Hay un tipo de células gigantes que se pueden apreciar, granulomas. Ya, puede ser. Esa es una característica primaria microscópica que la diferencia de la colitis ulcerativa, ¿no? Van a haber presencia a nivel de la mucosa y de la submucosa, básicamente, la presencia de pseudofolículos linfáticos y algunas áreas de histiocitos que simulan las células gigantes en sí. Eso es lo que caracteriza, o sea, áreas de reacción granulomatosa, o sea, como un pseudofolículo, ¿no? En la submucosa con presencia de algunas células gigantes, no tipo tuberculoides, sino tipo células gigantes multinucleares. Eso es lo que diferencia la colitis ulcerativa de la enfermedad de Crohn. ¿Qué más? Para ver, tú eres Alba, ¿no? Alcántara, ¿qué más? Ya no leas, ya estás así, ya estás perdida, ya no sabes ni A ni B. ¿Qué más? Padre, sigue Ágreda. Yo he leído que a nivel macro se ve una estenosis de los intestinales. Ya, claro, sí. Y aparecen grosadas, y se ven los pliegues y desaparecen y se ven fisuras. Claro. Cuando yo hablo de atrofia de la mucosa es porque prácticamente desaparecen los pliegues. Pero hay otras áreas de hipertrofia, y esas áreas de hipertrofia hacen que estenosan, ¿no? O sea, esa es la combinación que él decía desde el punto de vista microscópico, ¿no? ¿Qué más? Células que afectan a la mucosa, pero creo que va avanzando progresivamente, ¿no? Se va haciendo. Y el daño se ve según cómo avanza en la mucosa serosa. Ya. Y bueno, se ven infiltrados inflamatorios. ¿Qué más?
O sea, ya hemos dicho qué pasa en la mucosa y la submucosa, la presencia de un folículo linfático, la presencia de células gigantes. ¿Qué más? Hay hipervascularidad, hay bastante hipervascularidad, con hematíes extravasados a nivel de la submucosa y parte de la muscular. ¿Qué pasa con la capa muscular? Puede haber una atrofia de repente. Hay atrofia, puede haber, no, sino hay atrofia, una disminución de la fibra, de la capa muscular en sí, ¿no? ¿Y con la serosa? Bueno, tengo granulomas. Los granulomas son a nivel submucosa, ¿no? Entonces, cuando igual, ¿no? Enfermedad de Crohn, ¿qué pasa en la mucosa? ¿Qué pasa en la submucosa? En la muscular y en la serosa, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Ya hemos señalado qué pasa en la mucosa y submucosa, ¿no? En la muscular hay atrofia de tejido muscular, y en la serosa hay componente inflamatorio de tipo crónico y agudo con una hipervascularidad, predominio de vasos pequeños. ¿Ya? Bien, eso es lo que vamos a ver en enfermedad de Crohn. Tú eres ágreda, ¿no? ¿Qué más? Para la siguiente lámina ágreda. Intestino delgado, linfoma intestinal. Eso ya ustedes se pasean. ¿Qué es el linfoma intestinal? Escuchen, no miren, están mirando, yo les aseguro que no van a entender nada. Escuchen, acá ya, como se dice, paren, ya no, ya hoy día ya pues, asimilen, bueno, la próxima tiene que ir leyendo, pues, si no, igual, ¿no? Porque 0 más 0 más 0 más 0, entre 4, 0. Ese es un porcentaje de la... Ahora, en práctica, ustedes sacan 0,3, más el otro, ya, pues, aunque de repente, no, dice, mejor me cambio de mes, el otro profesor me pone 19.5, ya, 19.5 más 4, ya, más o menos va. Pero no es así, pues ustedes tienen que sacarle provecho a esto, ¿no? Tienen que sacarle provecho a la lámina. ¿Qué es el linfoma intestinal? Hay un regular. No, todavía no. ¿Qué es? Es un proceso inflamatorio, infeccioso, una neoplasia benigna. Es una neoplasia de tipo maligna, de frente, nada más así, sin asco. Porque ustedes saben que las neoplasias en general son 4 grupos, ¿sí o no? Los carcinomas, adenocarcinomas, los melanomas, los sarcomas y los linfomas. ¿Está bien? Entonces, este tipo de patología ustedes tienen que dominar ya, porque ¿sabes qué? Esto de acá es pan de día. Todos los días, yo en el hospital, ahí en el trabajo, el hospital, no les miento, diario, por día, 6, 7 linfomas, no intestinales, sino de todo tipo. Entonces eso tiene que ya uno manejarlo. Entonces el linfoma es una neoplasia de tipo maligna, ¿no? Que se caracteriza básicamente porque es a predominio de células linfoides, ¿está bien? ¿Qué más? Se reemplaza el tejido normal por células. Los linfomas son de 2 tipos, entre otras cosas, ¿no? Los ganglionares y los extraganglionares. ¿Este qué sería? Extraganglionar. Por lo menos ya, pues ya te das cuenta, ya vas ubicando, ya boto todos los ganglionares y me quedo con el extraganglionar. Entonces ya esta doctora sí sabe más o menos, ya está ubicada. ¿Sí? Ya, el linfoma intestinal es un linfoma de tipo extraganglionar. Ya, macroscópicamente, ¿tiene algunas características, ¿no? El linfoma intestinal. Sí, bueno. Pueden verse cambio celular. No, macroscópicamente. Haces tu colonoscopía, bueno, ya estás ahí, chapas tu historia clínica como externa de medicina, ya tiene que haber algo. Porque, ojo, esto ustedes tienen que leer acá en patología, ¿sí o no? Y eso cuando vayan allá tienen que saberlo. No, que no me enseñaron. Bueno, creo que también sería una pared, como es un predominio de células deficitarias, sería un engrosamiento de la pared. Engrosamiento de la pared. Te hablas de la mucosa intestinal. De la mucosa. Engrosamiento. Puede ser. Ojo, como yo hablo ya de neoplasias, se supone que las neoplasias malignas tienen una traducción en el intestino. ¿Está bien? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que en el intestino, en el colon, qué sé yo, ¿no? En primer lugar, hay una disminución de la luz intestinal por una proliferación tumoral. Entonces yo lo primero que puedo pensar si es una proliferación tumoral esta es la luz del intestino, yo veo que prácticamente pues hay una proliferación que disminuye la luz, o es una tumoración. Entonces ya yo por macroscopía puedo pensar, ¿es un linfoma? Puede ser, sí. Pero la prioridad 1 para mí es un adenocarcinoma.
Si yo veo que esto no hay la proliferación, sino una zona excavada, o sea, como algo así, también puedo pensar que es un adenocarcinoma. Pero si yo veo que en la mucosa intestinal, ¿no?, hay como una especie de plegamiento o engrosamiento, o sea, imagínense ustedes la mucosa intestinal, en la luz del intestino peguen una galleta y ven que hay como un desnivel, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, ese desnivel o un engrosamiento de la mucosa media cartonada, y que cuando ellos van a picar, los gastroenterólogos van a picar y es duro, la primera posibilidad macroscópicamente es probablemente un linfoma. Entonces fíjense que cómo tiene una traducción macroscópica. Entonces por eso el gastroenterólogo dice, descartar linfoma, ¿no? Pero él llega hasta ahí nomás, pues. Pero para que el oncólogo le dé tratamiento, nosotros tenemos que decirle, pues, ¿es B o T, no? B. Y si es B, ¿qué subtipo de B es? Sacan toda la plancha de como 35 subtipos de B, ¿no? Hay que decirle, porque para cada grupo o subgrupo hay un tratamiento oncológico. Entonces ahí entra ya la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces macroscópicamente, en primer lugar, hay un engrosamiento de la mucosa prácticamente. En segundo lugar, el color, ustedes ya saben qué color es de la mucosa, pero es un color nacarado. En tercer lugar, la consistencia, cuando quieren chapar, es un poco aumentada, o sea, es renitente, ¿no? Y los bordes de la superficie son bordes irregulares. Entonces yo con esos 4 criterios macroscópicos, se hace una colonoscopía, puedo decir, sí, este probablemente es un linfoma intestinal. Entonces ya, microscópicamente, ¿qué es lo que vemos? Microscópicamente. Comunidad intercelular, se observan células con citoplasma, el núcleo es abundante y menor citoplasma. Ya, miren, por ejemplo, cheque, mejor que el libro. Este es intestino, ¿no? Pero conoces algo de histología. ¿Está bien? ¿Qué es la mucosa, es la muscular y la serosa? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Para que confirme. ¿Pueden reconocer o no? Este es un corte de intestino, por si acaso, un corte transversal, ¿no? Entonces, donde esto acá, se puede ver histología, ¿no? Esta es la mucosa, esta es la parte de su mucosa, esta es la muscular, y acá es la mucosa. ¿Hay diferencia entre esta zona y esta zona? Sí, hay diferencia. Esta es la zona del linfoma. Es diferente. Esta es la zona. ¿Está bien? Entonces, es reconocido. No es que, estoy inventando. Claro que en el examen no van a hacer ustedes linfoma, ¿no? Porque eso no está permitido. Bueno, ya. Entonces, si ustedes han visto esto, ustedes ven que el tumor viene de abajo hacia arriba. ¿Y por qué viene de abajo hacia arriba? O sea, no digo de la serosa, sino por histología, ¿no? La mucosa, eso tiene un epitelio, ¿sí? En la submucosa también. En el intestino común y corriente hay tejido linfoide, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Dónde es el tejido linfoide? ¿Dónde está ubicado? ¿En la mucosa o en la serosa? En la submucosa, ¿sí o no? Entre la submucosa y el cile, ¿está bien? De ahí. Entonces, si el linfoma intestinal es una neoplasia de tejido linfoide, lógicamente, ¿de dónde va a nacer? No va a nacer la mucosa, tampoco de la serosa, va a nacer de donde hay tejido linfoide. ¿Y dónde hay tejido linfoide? En la submucosa, en los folículos. De ahí va a haber un cambio degenerativo XX, ¿no? Y de ahí va a comenzar a proliferar. ¿Y qué es lo que se va a ver? Uno, va a haber microscópicamente, lo que vamos a ver, hay una alteración de la mucosa, submucosa, de la muscular, básicamente. En segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber una proliferación de células linfocíticas atípicas, no le voy a decir cuál, pero linfocíticas atípicas, que prácticamente invaden, infiltran y reemplazan a las estructuras, a la mucosa y a la submucosa, y a la muscular inclusive. Ahora, ojo, este es un linfoma a medias, porque los linfomas a veces inclusive rompen la serosa, ¿no? Pero acá por lo menos se ve que se mantiene. Entonces, ese es el tercer criterio. Hay una proliferación de células linfocíticas atípicas que invaden, rompen y reemplazan la mucosa, la submucosa y la muscular. Y en cuarto lugar, bueno, esos linfocitos van a ser linfocitos grandes o pequeños, en sí, con todas las características de células neoplásicas, ¿no? Relación citoplasma-núcleo está alterado, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, alrededor de la zona, en la misma zona tumoral,
va a haber neovasos, gran cantidad de neovasos, que también me van a indicar eso. Y en quinto lugar, lo que sí vamos a poder observar que dentro de todo ese proceso de esa proliferación de células linfocíticas en manto, por eso le llaman MAL, el linfoma tipo MAL, como que es en manto, ¿no? Van a haber células linfocíticas grandes, neoplásicas y pequeñas neoplásicas. Entonces, si yo veo células grandes, linfocitas neoplásicas, puedo decir, es un linfoma intestinal a predominio de células grandes. Y cuando yo hablo de predominio de células grandes, ya me estoy indicando células B. Ahora, y por lógica también, ¿no? Por epidemiología, ¿no? La mayoría de linfomas son a predominio de células B. El 80% son células B, el 20% son células T. Pero eso no crea, porque hay una gama, ¿no? Una combinación de linfomas con células B, T, no A, no sé. Entonces, para eso necesitamos marcadores tumorales, mínimo 4. Pongo el CD45, me va a pintar positivo y voy a decir, sí, esto es tejido linfoide, perfecto. El CD3 es para que me marque células T y el CD20 es células B. Entonces, si yo veo que en el inmunohistoquímica el CD20 me marca positividad, entonces ya puedo decir, este es un linfoma intestinal a predominio de células B. Ahora, hay otros marcadores tumorales, pues que el BCL6, BCL2, que también me van, ¿no? El MUN1 y el KI67, que me van a indicar ya pues toda la proliferación, el grado, etcétera, etcétera. Pero eso, bueno, no quiero entrar en eso. Pero por lo menos ustedes tienen que saber que para linfocitos, para linfomas de células T, 3, CD3, y para el linfoma de células B, CD20. Hasta ahí nada más. ¿Ya? Entonces, esas son las 4 características microscópicas que ustedes tienen que observar acá en el linfoma intestinal. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, Ágreda, ¿no? Abregú. La siguiente, ¿vale? Esa es la carcinoma de colon. Ya. Bueno, ya saben que la adenocarcinoma de colon es una neoplasia tipo maligna, ¿no? Que básicamente hay varios patrones macroscópicos, ¿no? Que se caracteriza por, bueno, es una neoplasia maligna, que es la más frecuente, ¿no? El adenocarcinoma de colon, y que casi siempre se da pues a partir de los 40 años, etcétera. Bueno, el colon, casi siempre el colon derecho es un poquito el que más, ¿no? En la cual se da, etcétera, etcétera, ¿no? Macroscópicamente tiene 3 presentaciones. ¿Cuáles son? Primero, que se ve como un agujero. Como un cráter, de tipo crateriforme, ¿no? Un cráter, una lesión pues ulcerada, crateriforme, ¿no? La otra es sería una tumoral, ¿no? Una tumoral que ya no es así, sino que abarca prácticamente, oblitera la luz del intestino. Pero es mayor que el otro. Exacto. Y una tercera, que casi no es tan frecuente, pero tienen que saber que es una linitis plástica, ¿no? Es engrosamiento, etcétera, etcétera, pero casi siempre son, o es excavada o es tumoral, ¿no? Ambas. Mayormente casi es tumoral en sí, ¿no? Es 50-50, pero va a depender mucho de algunos otros criterios, ¿no? Macroscópicamente, ya. Tiene características, aparte de esas, tiene pues que es la consistencia es friable. En segundo lugar, el color es casi rojizo, ¿no? Y los bordes son bien irregulares, ¿no? Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? El usamiento de la mucosa. ¿Qué pasa con la mucosa, submucosa, muscular y serosa? Acá igual también, creo. Hay un cambio en la arquitectura de la mucosa, justamente por el carcinoma, se convierte en maligno. Son los normales. Miren, no, tampoco es, no es algo intestino, ¿te acuerdas? Algo, ¿no? Todo este es el pulmón. ¿Ya? Más grande, chiquito, ¿no? Pero esta es la mucosa normal y este es todo el pulmón. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con la mucosa, en la submucosa? ¿Qué pasa por esto? Y no por el derecho que vamos a ver. Sí, sí. Es fácil de identificar. Hay una alteración, bueno, en el adenocarcinoma hay una alteración de la mucosa, submucosa, muscular y serosa, que se traduce por
la presencia o proliferación de glándulas, ¿no?, atípicas o neoplásicas, que se caracterizan porque ustedes saben que las glándulas tienen un epitelio, ¿no?, y ese epitelio de acá, bueno, es un epitelio pues en la cual pues hay células neoplásicas, la relación citoplasma-núcleo está totalmente alterada. Las glándulas, ustedes saben que se respetan, ¿sí o no?, una mucosa normal. Estas ya no, se juntan, son espalda con espalda, una la carcome a la otra sí, comienzan a proliferar. Entonces hay una proliferación de células, de glándulas de aspecto neoplásicas que se rompen la membrana basal entre ambas y van proliferando. En segundo lugar hay mitosis, gran cantidad de mitosis. En tercer lugar hay neovascularización, gran cantidad de vasos sanguíneos. Y el componente inflamatorio de tipo crónico, severo, hay fibrosis. Y fundamentalmente el diagnóstico está dado por la presencia de estas glándulas de aspecto neoplásicos. Ahora, el adenocarcinoma de colon puede ser, de acuerdo a las características de las glándulas, puede ser, como ustedes saben, bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado o indiferenciado. Entonces, este creo que es pobremente diferenciado. Entonces, eso también es otra característica. Entonces, cuando se habla de bien diferenciado, ya lo saben, ¿no? Moderadamente diferenciado también lo saben. Lo que me interesa es que el pobremente diferenciado o indiferenciado, en la cual hay presencia de células en anillo de sello. Yo veo esto de acá y veo células en anillo de sello, es un indiferenciado. ¿Por qué es importante eso? Por el pronóstico y el tratamiento, ¿no? O sea, no es que es un adenocarcinoma, no, hay que tipificar el grado de diferenciación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá, fundamentalmente. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? ¿Va de la siguiente lámina? Esteatosis hepática. Esteatosis hepática ya la han visto, pero ¿sí o no? La esteatosis hepática es un tipo de alteración del hígado que se traduce por macroscópicamente aumenta el tamaño, el color del hígado, ¿qué tal es? ¿Qué color es? Es como más Amarillo verdoso. ¿Qué más? La consistencia es indurada, ¿no? Y bueno, básicamente eso, la superficie es un poco rugosa. Microscópicamente, ¿qué es lo que encontramos? Esteatosis hepática. Microscópicamente. Para ver ¿quién sigue? Para ver Ágreda. Sí, esteatosis hepática. En principio hay una alteración de la arquitectura del parénquima hepático, ¿está bien? Que se traduce en ¿qué? En la presencia de hepatocitos con degeneración balonante, ¿está bien? Uno. ¿Qué se traduce en qué? Son hepatocitos que tienen todo el citoplasma claro y el núcleo tirado por un costado. Ya, primero. Segundo, pueden ser a gota grande o a gota pequeña. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los espacios porta? Hay infiltrado inflamatorio de tipo crónico, hay dilatación de los... hay dilatación de los conductos y hay congestión de los vasos, porque eso es lo que de una u otra manera se traduce en la esteatosis en sí, ¿no? Y en la vena centrolobular, ¿qué pasa? Hay congestión y dilatación de la vena. O sea, todo lo que es congestión y dilatación está asociado básicamente a esteatosis hepática. Lo que me da el diagnóstico es básicamente la presencia de esos hepatocitos con degeneración balonante. ¿Está bien? Eso es claro, pero eso ya lo han visto, ya está acá, y si tienen duda, acá también hay una lámina. Y cirrosis postnecrótica, para ver qué sigue. Alcántara. Cirrosis postnecrótica. ¿También cirrosis han visto del hígado o no? Sí, ¿no? ¿La cirrosis qué es? Una enfermedad irreversible del hígado. Degenerativa, ¿no? Es una enfermedad degenerativa del hígado que se traduce macroscópicamente como Por el agrandamiento del hígado. en una primera etapa hay un agrandamiento y después hay una disminución. En segundo lugar, ¿qué pasa? ¿Qué más? Aparte de eso, ¿qué hay macroscópicamente? La cirrosis puede ser macronodular o micronodular. Tú ves un hígado disminuido de tamaño y con nódulos bien delimitados. La primera, y cambia el color, cambia la textura del hígado. La primera posibilidad es una cirrosis hepática. ¿Sí? Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? La pérdida de la arquitectura hepática. Ya.
Hay pérdida, primero, ¿qué se traduce en qué? ¿Qué es lo que vas a ver? Las clavículas realmente se encuentran distorsionadas. Ya. Hay un infiltrado. ¿Qué pasa con los hepatocitos? Para el que sigue, Alba. Cirrosis postnecrótica. No, en cirrosis los hepatocitos, ¿qué pasa con hepatocitos en cirrosis? La cirrosis es un tipo de necrosis, ¿no? Hay necrosis de hepatocitos, ¿no? Hay todas esas áreas micronodulares, todo eso prácticamente son hepatocitos totalmente generados y la mayoría son hepatocitos prácticamente degenerados, o sea, hay necrosis de hepatocitos. La necrosis casi siempre por continuidad produce fibrosis. Entonces, para yo decir, esta es una cirrosis hepática postnecrótica, ¿no? Lo primero que tengo que pedir, hay una alteración de la arquitectura de hepática por la presencia de áreas nodulares. Esas áreas nodulares que están delimitadas por tejido fibrótico están contenidas básicamente por necrosis de hepatocitos. Hay uno que otro que por ahí están todavía, pues, pero la mayoría es necrosis. Entonces, hay áreas nodulares con necrosis de hepatocitos, hay fibrosis alrededor que delimita, hay neovascularización, gran cantidad de vasos, y hay colestasis hepática, o sea, el pigmento biliar, prácticamente en las zonas que todavía se conservan, está el pigmento biliar. Entonces, eso es lo que a mí me va a permitir decir que es una cirrosis hepática, ¿no? Postnecrótica por la presencia del daño tisular que ha habido más antes. ¿Está bien? Entonces, eso también en cirrosis lo vamos a ver. Macroscópicamente se puede hacer, microscópicamente también podemos ver que en la misma lámina hay áreas nodulares, ¿no? Ahora le hacemos una coloración de Paz o tricrómica y vamos a ver que la coloración de tricrómica va a delimitar la zona de fibrosis, ¿no? Entonces, fibroblasto, todas esas cosas. ¿Está bien? A diferencia de la esteatosis, que ya saben, y a diferencia del hepatocarcinoma, que es otra cosa. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que más o menos vamos a ver. Pero creo que hasta acá no vamos a quedar porque, ¿ya? Entonces, bien, yo les voy a dejar las láminas, no sé si quieren verla o de repente ya en mañana, no sé qué día que tengan tiempo, las repasan. La idea es que tomen fotos, ¿no? Que les tomen fotos, ¿no? Para el repaso, traten de tomarle fotos, ¿no? Y ¿cómo hacemos? El próximo lunes. Mañana no podemos hacer práctica, doctor, porque mañana tenemos teoría para ir avanzando. Deseo mañana práctica, chicos, porque mañana hay teoría y para seguir avanzando. La otra semana tienen examen de fármaco, martes y viernes. El tema es que mañana que sí no va a poder venir, creo. Mañana no va a poder venir. Yo soy coordinador de residentado médico de seguro. Y todos los miércoles tengo que ir al doctorado. Así que, ahora,